Lo que anunciaban es que después de financiar durante medio año el sistema ferroviario, iban a reponer parte de los recursos que le habían sacado, ¿no? A los trenes, para hacer algunas obras que habían suspendido, para comprar algunos de los repuestos y del material rodante que habían dejado de comprar antes, como dice el dicho, ¿no? Te roban la billetera y después te invitan a comer, son unos fenómenos. Bueno, ha pasado algo que no fue una tragedia de casualidad, ¿no? Porque se dio un puente en Orcones y una formación de trenes argentinos carga quedó en el aire. La verdad, es impresionante esto, no fue una tragedia de casualidad, Eduardo. Sí, no fue una tragedia por la pericia del conductor de la locomotora. Ayer a última hora leía un comunicado de la fraternidad, cuyo uno de sus delegados de precisamente esa localidad, en la provincia de Salta, en el corredor entre Metán y Rosario de la Frontera, señalaba que había sido la pericia del conductor el que salvó la situación, ¿no? Se trata de efectivamente una formación que quedó en el aire, básicamente porque se derrumbó toda la zona lindera, una zona de vías, que hay que decirlo, y esto es lo importante, había una obra de renovación de vías en esa zona que fue interrumpida en el último año, siguiendo la lógica de lo que viene sucediendo en gran parte del país, sobre todo en el interior del país, porque es verdad lo que vos decís, hay falta de inversión, se decidió que no se hace más obra pública, se decidió que no hay plata para algunas cosas, para otras sí, y se afecta, por ejemplo, la prestación de un servicio tan importante como el transporte ferroviario, pero esto es doblemente agravado en el interior del país. Mirá, en mayo del año pasado, ustedes recordarán un accidente en la línea San Martín, en el conurbano bonaerense, sí. Una formación chocó un tren que estaba parado y fue el resultado de la falta de mantenimiento en la señalización, ¿no? En el sistema automático de señalización, lo tenían que hacer trabajadores manualmente, a la vieja usanza. Hubo, se supone, hay un proceso judicial, pero hubo algún tipo de distracción de uno de esos trabajadores, pero es la consecuencia de que no estaba el sistema automático. Unos meses después, el gobierno nacional tuvo que aceptar tácitamente que lo que venían denunciando los gremios del sector, lo que veníamos denunciando algunos legisladores, era verdad, que estaban degradando el servicio. ¿Por qué digo que aceptaron tácitamente esta desinversión en el área? Porque tuvieron que redactar un DNU, el 525 del 2024, de emergencia pública en materia ferroviaria, donde lo que anunciaban es que después de financiar durante medio año el sistema ferroviario, iban a reponer parte de los recursos que le habían sacado, ¿no? A los trenes, para hacer algunas obras que habían suspendido, para comprar algunos de los repuestos y del material rodante que habían dejado de comprar antes, como dice el dicho, ¿no? Te roban la billetera y después te invitan a comer, son unos fenómenos. Ahora hay que decir dos cosas de esa emergencia ferroviaria. Primero, que de lo dispuesto para el ejercicio 2024, de 350.000 millones de pesos, se invirtió solo un tercio. Y segundo, que todo lo que se invirtió fue para el AMBA. Entonces acá viene el problema de Salta, que puede ser en realidad el primero de muchos otros problemas, ¿no? Más allá de los problemas cotidianos que aparecen por la falta de obras, de mantenimiento, de compra de repuestos, etcétera. No, es que ahí justo iba ahí, Eduardo, porque, digamos, acá estás hablando vos de la maniobra del maquinista que evitó esta tragedia, ¿no? Pero esto no termina siendo una desgracia. Ahora, ¿cuánto riesgo hay más de otras obras, de otros lugares, de otros puentes en donde no hay atención, no hay reparación, no hay inversión, ¿no? O sea, y que no conocemos. Desde ya, quizás los casos más extremos son los que resaltan, pero la suspensión de servicios, primero la cancelación directamente de algunos servicios que no existe más, son cosas de todos los días. Hay 8 servicios entre los de larga distancia y los regionales que el gobierno dio por cerrado. Entre ellos, uno muy sentido para nosotros los rosarinos es el que unía Rosario-Cañada de Gómez, que ha sido interrumpido luego de haber sido recuperado después de más de 4 décadas en agosto del 2022 y que venía creciendo en la cantidad de usuarios, ¿no? Y que era cada vez más masivo. Bueno, así 7 servicios más. Pero como bien vos decías, lo que queda más
evidenciados cuando se producen accidentes de este tipo, porque efectivamente afectan la seguridad operacional. A todo eso le agrego, está la intención del gobierno de liquidar 300 inmuebles en todo el país, muchos de ellos ligados a la actividad ferroviaria, en muchos casos en pleno funcionamiento, la estación de trenes de Tucumán, los talleres de diésel de Alta Córdoba, los talleres de Mendoza, una zona enorme de vías en Pergamino que utilizan 2 ramales, otros inmuebles que no tienen hoy uso ferroviario, pero son potencialmente una herramienta para recuperar, por ejemplo, la estación Belgrano en Santa Fe, los trenes metropolitanos de pasajeros de nuestra capital provincial. En resumen, degradación del servicio, sobre todo en el interior, afectación de la seguridad operacional, que es por lo que estamos hablando hoy, y que gracias a Dios y a la pericia de los trabajadores no fue una tragedia, interrupción de obras. Bueno, esta en Salta que sucedió es porque había una obra que estaba en marcha y se interrumpió con el argumento de que no hay plata, liquidación de inmuebles, una inversión acotada y solo en el AMBA, que a mí lo que me hace sospechar es que están galvanizando el camino para, como señala la ley bases, enajenar el patrimonio de aquellos servicios por lo que, por su volumen, por la cantidad de usuarios, etcétera, ahí sí puede haber algún interesado, algún privado en hacerse de ese servicio, ¿no? Entonces, paradójicamente, en los únicos lugares donde hay una tímida inversión, parece más un intento por capitalizar algo del que después se va a hacer cargo otro, que por velar por la seguridad operacional de los usuarios, ¿no? Y de los trabajadores. Qué bárbaro, qué bárbaro, todo, qué degradación todo, qué difícil será después la reconstrucción de todo este destrozo que estamos viendo. Sí, Juan. Diputado, si bien es cierto que esa escasa inversión se concentra en las líneas del AMBA, también se conoció hace poquitos días que se dio de baja, que el gobierno pidió al Banco Mundial dar de baja distintos créditos, sobre todo orientados a infraestructura, uno de los cuales iba a ser utilizado para la electrificación del ferrocarril Belgrano Sur, que transita una zona muy populosa del conurbano, en La Matanza, en Merlo, etcétera. También se siguen dando de baja este tipo de obras, incluso cuando ya tenían preacordado financiamiento con organismos internacionales. No, desde ya, en un marco, esta referencia que hacía es, por eso hablaba de tímida, acotada inversión, en algunos lugares donde urgidos por, efectivamente, cuestiones mínimas de seguridad, que repito, eclosionaron con lo que sucedió en la línea San Martín, bueno, tuvieron que asumir que para atar las cosas con alambre tienen que comprar alambre, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, tuvieron que hacer una bajada de emergencia y devolver algo del presupuesto. Se habían choreado para otra cosa, para pagar deuda, para lo que fuera, ¿no? Para llevar adelante su política de beneficencia con los que compran autos de alta gama, importados, etcétera, ¿no? Es decir, de alguna manera hay cuestiones mínimas que atender que se dieron cuenta que tenían que hacer, pero